Bueno, pues entonces, habiendo comenzado y entrando en materia, les voy a pedir que demos la bienvenida a nuestro conferente inaugural. Estamos muy contentos de tener con nosotros a Jason de la Roca. Él nació en Canadá en el año de 1974. Jason es el cofundador del acelerador y plataforma de inversión cuyo nombre es Execution Labs, el primer acelerador en su tipo y una plataforma de inversión para programadores de juegos independientes. Anteriormente, Jason fue consultor en la industria del juego enfocado al negocio y desarrollo de agrupaciones, trabajando con estudios de juego y organizaciones alrededor del mundo. Previamente y por casi 9 años, había sido el director ejecutivo de la International Game Developers Association, IGDA por sus siglas. Debido a sus esfuerzos en la construcción de la industria, fue honrado con el premio inaugural Ambassador Award en la Game Developers Conference. En el año de 2009, la revista Game Developer lo nombró el programador de juegos número 50 dentro de una lista de los colaboradores más importantes en la industria del juego. Jason ha dado pláticas en conferencias y universidades alrededor del mundo porque es conocido como uno de los expertos más solicitados de esta industria. Como decía, estamos muy contentos de tener aquí a Jason. Jason, a nombre del Festival Transitio MX, quiero darte las gracias por el tremendo esfuerzo que has hecho para estar esta mañana con nosotros. Gracias. So it's always fun to hear your bio translated back into English. Me pareció simpático escuchar la traducción en inglés de mis antecedentes, de mi biografía. Me da mucho placer estar acá. Soy de la industria del juego y esta industria ha pasado por una gran transición en cuanto a el tamaño de las industrias, la forma de arte, el proceso, el desarrollo, las herramientas para fabricar juegos. Todo esto es impresionante. Yo he estado en la industria del juego durante casi 20 años. Creo que no me oyen, ¿verdad? Y esto no deja de sorprenderme, la cantidad de innovación y de cambios que se han sucedido. Does that work? All right, there we go. So Execution Labs is an investment Execution Labs es una plataforma de inversión por el cual nosotros financiamos artistas y programadores. ¿Te golpeé mucho? Okay? Puta. ¿Estás bien? Is everything okay? All right. There'll be a slight interruption in translation, I imagine. Bueno, parece que hay una pequeña interrupción en la traducción, me imagino. Where was I? All right, so Execution Labs, not only do we provide Execution Labs, no solamente proporcionamos financiamiento, sino también tutoría y coaching. Los diseñadores y programadores tenemos también reto de la transición de los creadores, que también son empresarios, y no solamente preocuparse por la producción activa, sino también en el contexto de la viabilidad comercial y la entrada al mercado. En esta presentación vamos a hablar de algunas de las transiciones, de los cambios en la industria de los juegos en los últimos años, pero también remontándonos un poco más allá, y estamos viendo distintos aspectos de los juegos. En primer lugar, yo quiero darle crédito a un libro que se llama Digital Play. Es uno de los primeros libros escritos por estudiosos sobre la industria del juego y representa este marco en donde se dice que siempre debemos interpretar los juegos en 3 espectros, en 3 círculos, y es lo que trato de hacer también.
tenemos que a veces abordarlo desde el punto de vista tecnológico, los chips, los códigos, toda la tecnología que va en la creación de los juegos, y a menudo cuando el público y la prensa nos pide que hablemos sobre juegos, bueno, lo hacemos en términos de tecnología. Bueno, esto en definitiva tiene que ver con la tecnología. Lo más importante para este grupo quizás es el elemento cultural, lo del diseño de los juegos. Los juegos son de expresiones humanas, son artefactos culturales, son diseño, arte. Algunos tienen también un argumento. Todos estos son aspectos culturales, son los elementos blandos de la industria del juego, de los jugadores y de la cultura del juego. Hemos hablado de esa manera todavía, a menudo no escuchamos en la prensa tanto como imaginábamos la mención a otras formas de entretenimiento como las películas u otras formas culturales de expresión. Pero cada vez se habla más de los juegos. Ahora, del lado de los creadores, porque para los creadores el negocio, es la empresa. Los negocios están representados, los juegos significan miles de millones de ingresos, de dólares en ingresos, y crean miles de puestos de trabajo. Hay un elemento muy significativo de negocios en la economía de los juegos. Y hablamos también de los cambios y de la innovación. Muchos de nosotros podemos reconocer los avances en la tecnología que ocurren en forma similar, los avances desde el punto de vista estético. Pensamos en los juegos de hace 20, 30 años como Space Invaders y Pac-Man, y vemos cómo ha aumentado la calidad y ahora actualmente tenemos obras de arte en los juegos y podemos reconocer la innovación y los cambios y la evolución que está teniendo lugar. También hubo una gran cantidad de innovación en la parte de negocios del juego. Mucha gente no da crédito a la industria del juego, y de muchas maneras los juegos han estado a la vanguardia de la evolución de los modelos de negocios a plataformas digitales. Si pensamos en la música, han luchado en esa transición de los medios físicos a los medios digitales online. Los juegos están a la vanguardia por su gran cantidad de innovación, y la transición ha tenido lugar particularmente en el ciclo de negocios, en el ciclo económico. Cuando pensamos en los juegos, trato de verlos a través de estas tres lentes para tratar de entender si en un proyecto, si se trata de un individuo, una compañía, lo que está ocurriendo. Estoy tratando de verlo desde los tres aspectos. A menudo vemos que algunas personas son ciegos a una o dos de estas áreas. Si uno es artista, por ejemplo, realmente está pensando en las implicaciones culturales, no estamos pensando en los aspectos técnicos ni sus ramificaciones, ni tampoco en las utilidades que pueda generar. Eso al creador no le interesa. Por otra parte, del lado de la ingeniería, hablamos con científicos de informáticos, ingenieros, y lo ven como un problema a resolver. No les interesa el aspecto comercial ni el aspecto humanístico, cultural o sus efectos. Hay distintos puntos de vista, pero es interesante considerarlos a través de estas tres ópticas. Siguiendo adelante, el otro elemento cuando pensamos en los juegos es entender qué es la industria del juego. Tradicionalmente, la industria de los juegos se ha encontrado como una caja. Aquí tenemos PlayStation, Xbox y Halo, todos estos grandes, los AAA, la FIFA, todos esos grandes juegos que compramos en las tiendas son parte de la industria.
Si nos remontamos 10 años, cuando alguien habla acerca de la industria del juego, de esto están hablando. Todo lo que tenemos adentro de esta caja, el arte electrónico, el oficio del desarrollador de juegos, como Nintendo, por ejemplo. Era una caja exitosa, 10.000 millones de dólares en Estados Unidos solamente, pero estaba confinado a lo que estaba dentro de esa caja. Quiero que entiendan también la industria del juego o los juegos actualmente son mucho más amplios de lo que había en esa caja y por supuesto tenemos sus juegos serios como satélites o juegos casuales, que es otro elemento, o los mundos virtuales, MMO, que está en otra caja, los juegos indie independientes en otra caja y los juegos artísticos o relacionados o con otro tipo de nodos que son parte de esta y de esta caja principal. A ver si se me ocurre algo más. Acá sí aprendizaje, los juegos que sirven como anuncios publicitarios, los que son de mentoría, otros que también son serios. Pero bueno, puede haber algunas burbujas más que no sé, no me acuerdo ahora. Móviles, para teléfonos móviles. Bueno, sí, creo que queda claro, ¿no? De manera que los juegos o la industria de los juegos no es solamente la caja del medio, es toda esta ecología con distintas cajas y burbujas en una ecología mucho más amplia. Lo interesante es que cada una de estas burbujas o cajas que tienen tecnología, la parte cultural y la parte de negocios, si miramos a través de estas tres ópticas, vemos que se superponen, pero que es diferente para cada burbuja, quién lo financia, quién lo fabrica, quién lo compra, qué herramientas usan. Hay algunas similitudes, por supuesto, en muchos casos. Tenemos que saber que la forma que se hacen los juegos serios o educativos son muy diferentes a los que tienen otros propósitos y son para otro público. También es interesante ver qué relaciones tenemos entre las burbujas y las cajas y las transiciones que ocurren y las intersecciones. Cuando pienso otra vez en los juegos y la industria del juego, trato de adaptar este enfoque más holístico, aparte de la caja del medio. En términos de los juegos, estoy tratando de pensar en un espectro. El primer espectro sería el grado al cual el juego es una simulación o una abstracción. Simulaciones, sistemas físicos, gráficas, que tratan de simular la realidad, mientras que la abstracción es algo que no tiene que ver con la realidad. Luego, ¿hasta qué grado es un argumento o es lúdico? En uno hay un argumento con personajes y lo que tradicionalmente consideramos un juego que nos cuenta algo, y del otro lado del espectro tenemos el aspecto lúdico, que representa la mecánica del juego, las reglas del juego, o sea, en qué medida el juego es más en cuanto a las reglas o en cuanto al argumento y los personajes. Podemos pensar en cualquier juego y lo podemos colocar en alguna parte de esta cuadrilla. El ajedrez, por ejemplo, ¿dónde lo colocaríamos? ¿Dónde colocaríamos el ajedrez en esta matriz? Lúdico y abstracto. Perfecto. Aquí va el ajedrez. Es abstracto. Es un recuadro blanco y negro que representa un campo de batalla y son piezas que representan caballeros, rey, la reina. Y es lúdico en el sentido de que no hay un argumento. Bueno, claro, estamos tratando de capturar a la reina, pero es algo que tiene que ver con las reglas, cuántos espacios se pueden mover, cuántas casillas puede moverse el caballo, de manera que es un juego abstracto, lúdico. Tetris, ¿dónde colocan?
Están prestando atención, ¿verdad? All right, so Tetris goes Aquí in there as Tetris va well. aquí también. Something like maybe Call of Duty goes up here. Y Call of Duty Some of the more arty iría sort of indie acá. games, like I don't know how many people are familiar Los with otros como Passage goes in there. Passage, no sé si lo Microsoft conocen. Flight Simulator goes here. So, Flight Call Simulator of va Duty, I think most aquí. people are familiar, is Creo que is more conoce the Call of military game. Duty, es un So they are juego trying to para tipo recreate militar reality, donde right? You know, tratan de it's crear human beings, o they're trying to recrear model la the ballistic systems realidad of the con un weaponry. modelo del sistema balístico, Obviously, it's el not reality, but they're trying to get armamento. close to Están that. And it's very tratando de story-based. acercarse a la realidad y hay un argumento, tenemos que salvar el mundo, etcétera, etcétera, con todos estos personajes. Hay ciertos juegos también que son más difíciles de definir, como Wars of Thrones, que tiene que ver con aspectos de la sociedad, es un argumento, pero también es un mundo abierto. Aquí lo ponemos GTA, por ejemplo, iría en la mitad. Hay unos que son pura simulación, que no hay argumento, y en otros se trata de ser lo más real posible. Algunos juegos pueden representar un debate en cuanto a dónde los colocamos, porque el espectro es muy grande. Pero si esto le agregamos el aspecto comercial, en general, los juegos de simulación son más caros de crear que los abstractos, porque para un ajedrez tenemos un tablero blanco y negro, para un juego de simulación tenemos que crear un sistema físico, un motor que parezca real y un montón de aspectos técnicos que tratamos de simular para parecerse a la realidad. Los juegos tienen un argumento que realmente requieren más dinero de crear que los lúdicos, porque los que tienen argumento tienen que contratar a actores de Hollywood, guionistas y distintas sesiones de ensayo, y generalmente cuestan mucho más dinero. En cambio que los lúdicos nos sentamos con una planilla de cálculo para determinar cuántos puntos se ganan si se mueven para acá o para allá. O sea que en general se requieren menos recursos. La tendencia ha sido que esas empresas, la caja que tenemos en el medio principal, tienden a crear juegos en esa dirección. Por una razón, son los que tienen suficiente dinero para crear juegos basados en un argumento, que es su especialidad. Pero también piensan que ahí existe la oportunidad de generar más utilidades. Otras burbujas, por ejemplo, los creadores independientes figuran acá, y ahí en el sector lúdico abstracto donde no se espera generar tantas utilidades. Yo no pienso que los programadores piensen en un espectro como esto para ver cuándo se puede generar más dinero. Hay algunas personas que no tienen muchos recursos, no pueden contratar actores de Hollywood para doblar las voces y trabajan con gente que cuesta menos. O sea, todo esto tiene que ver, todos los aspectos comerciales, lo de creatividad y lo de... Tenemos que entender también las transiciones que ha habido en cuanto a los tipos de juegos que se han creado y qué partes de la ecología tienden a operar en cada uno de los cuadrantes. Bueno, esto nos lleva a teoría de la innovación. ¿Leyeron el libro Innovator's Dilemma? Una persona lo leyó. No sé si está traducido al español, pero yo recomiendo mucho este libro. Creo que Christensen fue un profesor de Harvard, fue el autor de este libro. El resumen de este libro es que todas las cosas que hacemos hoy para tener éxito son las cosas que nos van a impedir tener éxito mañana. Y estaba explicando de qué forma las empresas, los creadores, los negocios que tienen éxito son gigantes. Hoy, en algunos años, van a fracasar porque se han optimizado tanto en tener éxito en las reglas de hoy que cuando cambian las reglas del juego no se pueden ajustar.
And so that a lot of Por the eso es que new tenemos companies that see, nuevas empresas que tienen tend to éxito be new o because que they're not tienden a ser founded by nuevas all of the old porque ones no that we've had. están, And so no tienen one of the todas models that he had in estas his book was this thing called the perturbaciones de S-curve, estar which on the apegadas bottom al is pasado. time, Aquí tenemos en here is este money. And sistema so he de ordenada y described abscissa, acá tenemos this tiempo, acá phenomenon dinero. Se that people describe un associate particularly fenómeno with que todos called conocemos, of me adoption, right? imagino, Where you have the early donde, por ejemplo, adopters tenemos that are always, los wanting que to buy the latest adoptan y gadget, the latest quieren technology, comprar the los latest shiny new aparatejos things. más The nuevos, followers that are novedosos. friends with the early Tenemos, adopters, estos but have son los seen what primeros they do, and if they adoptadores, les see more, then llamamos, ¿no? they Otros que son follow, los and then you seguidores, get a que se point dan cuenta of sort of market que son penetration juegos where simpáticos, se now los everybody has an compran iPhone or y whatever the bueno, latest gadget y is, después tiene que tratar con la and the penetración market en el starts rebounding. mercado y And that llegamos a un tends momento to en que se follow satura el this kind of mercado. Y esto, este S proceso pattern tiene este where perfil en the early forma de adopters are S, over los here, primeros and then the adoptadores, o followers los are primeros que compran los here, juegos están and then acá, you get your aquí market tenemos penetration here, and then you get los point of seguidores, saturation, y aquí and then there you tenemos get la you get a plateau. penetración de mercado, y aquí tenemos la saturación del mercado y Now this llegamos a S un could be plató. a matter of months for Esta something that's really curva kind en of S trendy or a puede fad. durar meses, puede. Estábamos en las curvas All S, right, so innovative en dilemma, ese. Entonces, S curve, this sort of este trajectory of adoption, dilema, early tenemos una adopters, trayectoria de followers, market adopción penetration, y market saturation. penetración de mercado, Um, saturación de and mercado. this Y cycle el could be very ciclo quick, puede matter of ser muy months or a year or rápido, two, but it could meses, also be 1 o 2 años, very extended, pero like también puede decades, depending on the extenderse technology, durante depending on años, the innovation. dependiendo de la And there's tecnología que usually aplicamos something para la driving innovación. adoption Pero along the algo curve. guía la And for the game adopción de la industry, curva. Y para la industria del juego, I de will los hypothesize gamers, that it's something that I call yo horsepower. quisiera hablar Horsepower to me represents the del power, caballaje. the Para mí el strength caballaje of the representa technology. la fuerza de So la if you look at the tecnología. original Entonces, si Atari vemos 2600, los how strong were Atari the chips, how fast 26, were the graphics versus a 2600, vemos PlayStation los 4, gráficos the memory y size, vemos the el chip PlayStation strength, the 4, throughput, also la fuerza all del this kind of stuff. chip, Was tremendously los, more los powerful. píxeles, pues And mucho so I más kind of potente, call that the poderoso. Entonces horsepower. yo lo llamo And el so caballaje, most digamos. consumers have been La mayoría de adopting los game consumidores han technology along adoptado that la line, right? tecnología de los PlayStation 1 came gamers out and en said, esta wow, this is línea. amazing Dice, 3D, look esto at es all these amazing games. fabuloso, Then PlayStation 2 tridimensional, comes vemos out, estos oh, even juegos, salen faster, dos, more oh, beautiful todavía más graphics, better rápidos, games, more gráficos más optimized, much bonitos, better, mejores and so juegos. on. Entonces, And so that sort of adoption cada is vez más happening along potentes. the curve. Entonces, la adopción Uh, se what happens sucede is en over esta curva. Lo time, que ocurre en tiempo consumers es que become los interested in other consumidores se things. They interesan en start to otras get bored cosas, of se the aburren horsepower, bored of the del thing that's been caballaje, se driving the aburren previous de S, lo and que new S's, guiaba la nueva start S y start to empiezan a emerge surgir nuevas in S parallel. en paralelas, de manera And paralela. Y this is where some of the innovation comes from, aquí es de donde viene la revolutions come from, innovación, donde vienen disruption las comes from. revoluciones, la And disrupción. all of the companies Y that are todas doing las well empresas a las que les está yendo muy on the original bien curve, en la curva let's say they're up original, here and they're bueno, making no digamos que a están bunch of aquí money, y que están they're haciendo like aquí, Sony making están, billions of dollars. no digamos Someone como goes to the Sony boss and says, hey que boss, gana there's miles this de new stuff millones de starting. dólares y van, Could be director, mira, social hay algo que multiplayer. está It could sucediendo, mean, son more intuitive interfaces like touch, interfaces como Touch and o emote and this más kind of stuff. plataformas de And so there's a multijuegos. bunch of buzz, a bunch of Entonces hype around hay this, muchos but rumores, the amount mucha of money being created there is relatively exaltación, small. pero And también el so dinero the que se puede CEO hacer says, oh, ahí don't es bother me with that insignificante. Entonces, noise. CEO, I'm busy el making presidente billions of general dice, dollars. "Ay, no me molesten con And esto, then over estamos time, ganando what miles de happens millones de as dólares." this Pero S lo que ocurre declines, es que as la this S S empieza a rises, declinar, and mientras the esta S CEO gets empieza a fired, surgir, corren al CEO, o sea, al then this presidente de la becomes the new empresa, paradigm, y entonces este es el the nuevo new innovation paradigma, la nueva driver innovación o emerges. el And so the nuevo game impulsor industry, emerge. sort of in the past Entonces, en los 5 years, últimos has been in cinco this años, el número de la transitionary industria se ha phase, encontrado en esta where for fase the past several transicional, en decades, donde it's en been los últimos horsepower that's been décadas driving el the core caballaje and the ha adoption of new dirigido la technology. industria adoptando nuevas Now we're seeing new tecnologías y ahora S's estamos emerge. viendo emerger The biggest nuevas one in S. recent La times, más sort of the importante social recientemente element, social son, multiplayer, the dominance el multijuego of social and social y playing la with friends. importancia de lo social, And jugar con then, amigos. I mean, there was Y kind of a después blip with hubo una especie touch de blip interfaces and stuff like the con DS and the interfaces de Wiimote and táctil, el Kinect, DS, although that el is not Wiimote y necessarily conectado, emerging as pero a esto full no S. está emergiendo And como una then S today, completa, people y are hoy en día suggesting las that personas están sugiriendo que VR el may
el VR, el VR es la nueva S y no me queda muy claro para mí. VR may be more El of a VR tal vez continuation of the sea más bien una existing S as continuación de opposed to la the S pattern existente US. en vez de una So it nueva might be S the thing that comes totalmente after distinta. Puede VR or ser lo after que the implementation of S. sigue al VR o So lo the que new representa S. esta nueva But it's S. just one way to Pero kind es of nada look at más una innovation, to look at manera de mirar las transitions, innovaciones, to look las at these kind of transiciones, gaps where a estas lot of the especies de companies that are brechas donde muchas successful de on the las empresas que horsepower tienen S, mucho are éxito having a con el tough time caballaje de jumping la to S the tienen social dificultades online para S. saltar And if a you la look at S en the línea most social. successful Y si companies in the vemos world today, las or many empresas of the más most de successful más companies, éxito del they didn't mundo even exist ni 5 years siquiera ago, existían hace 5 right? años. Las más Supercell, which is poderosas, making Supercell, por Heyday ejemplo, and que está Clash of Clans, Boom creando Beach, and so Hash of on. Clan, This Heyday, Boom company is Beach. generating Esta $5 million a empresa day of genera revenue 5 from mobile millones de games, dólares and the diarios para company was juegos founded in móviles y la 2010, right? So empresa se 5 years fundó ago. en 2010, hace But 5 so años. they are able Entonces, to sort of dive into the es, paradigms of the new se S sumergen en los innovating paradigmas de basically la in nueva ways S, to be able innovan to las nuevas really reglas combat en vez the past rules. de All right, ocuparse de that's donde se a look at encontraban las innovation. antiguas reglas. To really look Entonces, more directly esto es then at para la business innovación. Y models, si vemos los modelos another empresariales de quadrant negocios en este where cuadrante, it really is sort of on es one spectrum it's realmente, free por un versus de un lado el paid espectro es models, gratuito, and por otro then lado están los digital modelos pagados, por un lado están lo digital versus physical. versus lo físico. All right. So, Bien. we can look at some of the Entonces business models podemos ver los modelos previous ones as empresariales, well as the ones los emerging, and anteriores, see los where they fit emergentes y along ver dónde these lines. encajan en estas And líneas. so the traditional Entonces, game industry, la the industria one that's in the tradicional de box los in the games, middle, la que está en is la primarily caja retail en el driven. centro, You es go to the venta de store, producto. Van a you la buy a copy tienda, of compran Call of una Duty, you copia de bring it Call home of to play on your Duty, Xbox or entonces PlayStation. la And conectan a su so, Playbox, a su estación de retail Playbox. Esto es en la venta goes de here, producto, right? It's al paid. You go to the detalle, venta store, al you pay detalle, for it, van a la and it's tienda, lo physical pagan because you're y getting es a little físico box with porque a reciben disc, una and cajita you con take it home un and you consume CD, lo it. llevan a cabo y lo llevan a A casa y lot es of noise suyo. being made today up here Muchos in terms rumores of aquí y free to exaltación play con respecto or al the sort juego of in-app gratis, purchase. en In-app purchase, el you in-app download Candy purchase, Crush donde, or por Clash of Clans on ejemplo, your phone, you descargas download it for free, Candy Crush y and then todos you esos tipos de you pay juegos, es after, gratis y but después empiezas essentially a it's pagar, a pero free esencialmente or advertising driven model. es un modelo llevado On por la here would be something publicidad like gratis y PlayStation aquí Network or está una Xbox red de PlayStation o de Live or Xbox Steam, Live o de Steam, which is online que digital, está but you're paying for it, right? You have a en Steam digital en account línea, lo pagas, on your tienes PC. una You cuenta want Steam en Call of tu Duty, you PC. pay your Si quieres jugar $60 and Call you of Duty, download it pagas digital. There's tus no $60, physical lo artifact. descargas, It's no just hay digital, but you're artefacto paying for it. físico, es Or you digital, want to pero lo play pagas. Limbo O on si quieres Xbox, you jugar pay Limbo en $5 and you get Xbox, pagas Limbo. $5 y And descargas then Limbo. the one that's more Pero rare lo is que here, aquí right? es Free and más raro, physical. es decir, We físico don't y see that so gratis. often in the No game vemos industry esto because tan physical implies that there's frecuentemente en costs, el mundo de right? los juegos There's porque pues plastic, si es there's físico chips, cuesta, there's es bits plástico, that hay un have to put chip, in a hay box, you have que to ship it to the ponerlo en la warehouse, so caja, it's hay que rare to get mandarlo a un something almacén, free entonces but es raro physical. lograr tener And we algo see this in other físico industries, gratis, pero lo right? vemos en otras So how many people industrias. got their Entonces, phone ¿cuántos for de free? ustedes recibieron su teléfono I assume gratis? it works Me similarly, right? imagino que aquí funciona Mexico igual en does. México, claro que sí. Other places in North En otros America where lugares en they give you the Norteamérica phone donde for les dan free el teléfono if you gratis, entre sign a comillas, si contract or you firmas un buy your pay as you contrato go and so on. obligatorio So durante I mean, X just as número a de thought meses, experiment, etcétera. imagine you got Entonces, your Xbox me for imagino free. que recibieron, You didn't así pay for siendo your este Xbox, but you experimento, no had pagaron to el pay for a Xbox, sino que 2 year tuvieron que subscription, pagar por una to suscripción de Xbox 2 Live or años something para like that. tener Or Xbox for those Live, who ¿no? played Rock Band Y or para Guitar que los Hero, que imagine you juegan got your Guitar Rock Band Hero kit o for Rock free Band, instead of pues en $200, vez de pagar but you had $200 no lo music, and so you recibieron had gratis, to no sort of tenían pay for the música, entonces music empezaron a online. pagar So por la I think there's música some en línea. interesting things to Entonces, hay happen cosas in interesantes que free están physical, ocurriendo but we'll see if there's innovations gratis y en happening here. físico, pero On aquí on the vamos a ver qué free side, innovaciones hay. generally it moves En here, cuanto a right? So you gratis, download nos Clash of deslizamos Clans para or Candy acá, Crush for free, bajamos a Clash of and then Clans you o hope Candy that Crush you pay, gratis y después a empiezan a dollar to get pagar the candy $1 boosters para or recibir whatever los nonsense. So boosters de so Candy eventually Crush y you'll todo, move y to the eventualmente paid van a side. pasar al lado de More interesting, we paga. are seeing Pero lo más examples of interesante games es that que are vemos free ejemplos de moving to juegos retail gratis que paid. So pasan a this would pago por be
producto a pago al detalle. Por ejemplo, un fan de Angry Birds que recibieron el juego gratis en su Android. A los chicos les gusta tanto
pajaritos que les compraron su capita con el pajarito rojo o el verde o el cerdito, entonces, o un peluche. Entonces el juego está allí descargándose miles de millones de veces gratis, pero están ganando millones de dólares en los pagos por producto como eh, pues bocinas, t-shirts, camisetas, etcétera. Entonces, hay una transición de los modelos de negocios que suceden en estos linderos de una transición a otra, y esta es la evolución que se está marcando. Es divertido ver qué está sucediendo, todas estas innovaciones, todos los juegos gratis empezaron en Asia y fueron iniciados en Sudcorea por los hackers, por la piratería. Entonces, esto es lo dominante en los países en desarrollo. Vemos mucha piratería, lo vemos en el sureste de Asia y en el sur en Sudamérica, donde no hay oportunidad de tener un mercado de productos que emerja porque pueden ir al mercado de, de las pulgas y pueden comprarse un CD por $1 con un juego. Entonces hay muchas innovaciones de modelos de negocios. Entonces, esto es mirando las transiciones de los negocios y los modelos empresariales. Si analizamos lo que esto representa desde un punto de vista de los proyectos en términos de flujo de efectivo, esta es la intersección a cero, dólares, tiempo, y la mayoría de los juegos en el modelo tradicional, donde hacemos que un juego lo metemos en una caja, lo mandamos a la tienda y esperamos que alguien lo compre, pues era un esfuerzo muy riesgoso. Entonces, esto era hit driven. Estos eran sectores de arte y entretenimiento. Muchos están llevados por el hit, y entonces es como un modelo del ganador se lo lleva todo. Pero desde el punto de vista de los flujos de efectivo, queman dinero para crear, manufacturar el juego, empiezan de cero, bajan, pagan a los artistas, a los diseñadores para que creen el juego. Entonces tienen esta captura del movimiento, entonces están creando su juego. Esto puede ser $100,000, pueden ser 10 millones, 50 millones, dependiendo de la escala del juego. Entonces, lanzan el juego, hacen el lanzamiento del producto y después le rezan a los dioses de Walmart y esperan que puedan ganar alguna utilidad. Entonces tenemos esta superficie aquí, esta área de superficie acá, y pues esperamos entonces que se logre hacer una venta y entonces decir, ahora ya estoy ganando dinero. Entonces el punto clave de esta gráfica es que es asíncrónica, síncrona, es decir, gastan todo el dinero para crear el juego físico y después tienen este stop es abrupto, se detienen abruptamente. Entonces, este punto de interrogación, aquí es donde hay mucho riesgo y donde los publicadores y los que financian los juegos temen mucho a las innovaciones porque les gustan Tomb Raider, que ganó $1,000,000,000 o $500,000 y quieren hacer Tomb Raider 2, es decir, porque desde su punto de vista la innovación es difícil porque ellos están siguiendo estas gráficas, este corte asincrónico. Mientras que los modelos más modernos, si vemos juegos gratis, con tiempo, intercepción, dólares. Muchos de los juegos en línea y móviles no se les considera productos terminados. Se llaman juegos como servicio, es decir, el juego sigue en el teléfono, en el website, ingresan, tienen una cuenta y el juego es en vivo, es persistente, persistente, tiene un servidor, van a ingresar y pueden rastrear su cuenta y los desarrolladores constantemente están actualizando, metiendo más niveles, haciendo cambios, usando el ejemplo de Candy Crush. Cuando primero salió el Candy Crush, vemos el mapa, el board, hay 100 niveles y ahora hay 5, 6, 700 niveles, entonces siguen agregando a elementos. Entonces este es un servicio que nunca termina. La gráfica anterior era un producto, yo ya gané, yo ya gasté todo el dinero para manufacturar un producto. Y ahora, en Games as a Service, juegos como servicio, gastan muy poco, es decir, 30% aproximadamente, y después
sacan un beta en línea o lo que también llaman MVP para eh, juego mínimo viable, jugable, jugable mínimo viable, y entonces empiezan a jugar, el dinero se incrementa y después lo que hacen es que equiparan su patrocinio y su financiamiento en estas mismas líneas. Usan el financiamiento que usaron y sus ventas para continuar la producción. Pero más importante es que, dado que estos juegos son en línea, están rastreando el comportamiento de los jugadores. Cuando juegan Candy Crush King, sabe exactamente a qué niveles están jugando, a qué niveles han llegado, cuántos movimientos hacen, cuántos días han ingresado o no ingresado, y lo hacen a gran escala, 10 cientos de millones de jugadoras, y tienen estos almacenes enormes de datos donde siguen los patrones de comportamiento, donde modifican, optimizan el juego. Entonces, en algunos casos, para hacer que el juego sea más jugable o para que los motive a gastar más dinero, pero esta retroalimentación interesante que ocurre entre la explotación, la operación viva del juego y el desarrollo. Hay toda una serie de discusiones que están llevando a cabo, pero ¿cómo gestionamos el servicio en live ops o operaciones en vivo, live ops? Pues desde el punto de vista de los riesgos, lo que esto significa es que uno puede retomar este juego de 30% y ver qué va a ocurrir aquí. Y si esto sigue una línea plana y no se eleva, o matas el proyecto o decides que vas a seguir gastando hasta que equipares esto, hasta que empiece a elevarse, o de repente te sorprende y empieza una subida exponencial, entonces empiezas a gastar más dólares para mantener el ritmo. El ritmo, ya hay otras compañías donde tienen muchos juegos de esta misma naturaleza al mismo tiempo, entonces van a tener un juego de ponis para niñas, de cartas para los niños, de ejército para los mayores, y hacen muchos experimentos y ven qué va a ocurrir en términos de esta ecuación. Y entonces, si el juego de ponis para niñitas, pues le va muy bien, invierten más ahí. Si el juego de carreras para los niños no está funcionando tan bien porque otras compañías lanzaron juegos iguales, bueno, lo van a quitar, pero solamente lo que invirtieron, este 30% de inversión inicial en vez del previo, que nada más aquí invierten 30% y no todo el capital que tenían. Eso ya es diferente en cuanto a modelos de negocios. Entonces, aquí pueden seguir la innovación y esto permite más experimentación, es decir, hay más aire para hacer inversiones más pequeñas antes de comprometer todo el capital que tengan para su empresa, para la empresa. Entonces, aquí esta evolución y la transición de los modelos empresariales también ha tenido impacto en quién los hace. Muchas personas hablan de los indies, de los desarrolladores independientes. Entonces tenemos una etiqueta ya muy de las tendencias, de lo que está más aceptado. Pero la definición de los indies nos llevan a muchas preguntas y no todo el mundo está de acuerdo con la definición. Entonces yo les sugiero mi propia definición de lo que es indie, de los indies, y entonces es el primero, es independencia legal, y es libertad creativa. ¿Hasta qué punto tú como creador tienes libertad creativa, trabajas en tus propias ideas? Me encantan los ninjas, yo voy a hacer un juego de ninjas, es mi idea. Y entonces, ¿hasta qué punto tienes independencia legal? Es decir, no eres parte de una gran compañía, no eres subsidiaria, no cotizas en bolsa. Entonces, yo soy mi propio jefe, mi propia empresa, mi propio equipo, mis propias ideas con las que yo quiero trabajar. Entonces, esto es lo que se define como indie o independiente. Entonces, aquí sería estaría la terciarización, las empresas de outsourcing que contratan y trabajan por contrato, y entonces aquí en el estudio esto es tal vez alguien que se ocupe de arte o producción musical, necesito un soundtrack para mi juego, voy a ver a un compositor a mi estudio, hago que haga el trabajo para mí de algún artista, y vamos a trabajar por contrato, legalmente son independientes. Hay varios diseñadores de sonido, del soundtrack, pero no tenemos libertad creativa porque alguien me está diciendo
que me hagas, hazme un soundtrack o hazme estos fragmentos de arte para mi juego. Estoy ejecutando algo a solicitud de alguien que me va a contratar. Estos son los indies. Aquí están los publicadores y los estudios internos. Entonces, es aquí en Activision, el jefe dice, miren, vayan a hacer la próxima llamada. No, si quieren quedarse con el trabajo, tienen que hacer lo que se les diga. Entonces, para la realización del próximo Call of Duty, tienen que tomar varias decisiones, de tomarse el panorama más amplio. No están en un contexto individual y se les ha dicho qué hacer. Aquí tenemos algo un poco más raro, investigación y desarrollo. Ahora sí, dice, bueno, vamos a tomarnos 6 meses y vamos a hacer cosas bien locas. O sea, hay mucha mayor libertad porque el jefe dice que hagan cosas bien locas, ya tiene una independencia legal, pero sin embargo están trabajando por una empresa. Esto no lo vemos tanto en la industria, pero tenemos investigación que viene de otros sectores de esa ecología, quizá desde el ámbito académico o de los artistas que están explorando otras posibilidades. Para mí esto es la definición de independiente. Ahora, esto de si estoy ganando o no dinero, si soy grande o soy chico, qué plataforma voy a utilizar, qué herramientas voy a emplear, fundamentalmente esto se reduce a si estoy trabajando o no con mis propias ideas y tengo independencia de mi propio jefe. Podríamos tomar los independientes y dividirlos aún más. No se sorprendan, otra cuadrante. Aquí está dividido entre intensivo desde el punto de vista comercial y acá le llamaríamos visión o impacto. Todos son ustedes independientes, tienen libertad creativa, independencia legal y llegamos a esta cuadrícula. Y intensivo desde el punto de vista comercial es en qué medida se ven ustedes como empresarios, como hombres de negocios que están creando este juego no para divertirse, sino porque quieren incursionar en el mercado, generar ingresos, pagar a empleados. El hecho que ganen o no dinero, esto está fuera del punto, pero ustedes tienen la intención de generar dinero porque tienen una intención comercial. En cuanto a visión e impacto, quiere decir que están haciendo un trabajo interesante, significativo, innovador, que tienen un sentido el trabajo que están haciendo. Aquí es lo que yo llamaría los empresarios independientes. Son independientes, pero son empresarios. Aquí abajo tenemos los que se mueren de hambre, los artistas. O los punks. Los rockeros. El trabajo que están haciendo es significativo, es artístico, es innovador, son visionarios, pero no están haciéndolo con la intención de generar dinero porque no saben cómo hacerlo o porque a propósito no quieren ganar dinero porque piensan que eso va a arruinar su creación artística. Por eso llamamos los artistas que se mueren de hambre. Es un trabajo, sí, significativo, pero los juegos que vemos tienden a ser, digamos, diferentes. Aquí tenemos otro grupo, los perdidos, los que están perdidos. No tienen intención comercial, no van a ganar dinero. Lo que están haciendo no es particularmente innovador ni visionario. Están, digamos, perdidos, dando vueltas por ahí. Todavía puede ser que han empezado y no saben qué hacer, o son estudiantes que están aprendiendo y esperemos que lleguen a ubicarse en alguno de los otros cuadrantes, pero todavía están encontrando su camino. Y aquí tenemos los que son venta completa o los plagiadores. Aquí todo el mundo está haciendo clone del Candy Crush o están haciendo distintos
copian distintos their commercial juegos o intent. They plagian want to make juegos, lots of tienen una money, intención but what comercial, they're quieren doing ganar is not mucho dinero, particularly pero lo que interesting because they're están kind of haciendo no es copying another interesante, pues game, están and copiando so it's otros not juegos, innovative, it's not no es meaningful. innovador, no es But they're muy still indie, right? They significativo. still have Siguen creative siendo freedom. They independientes, chose to make tienen Candy Crush libertad clone, y escogen copiar otros juegos, hacer and they still have clones de legal otros independence juegos. because they're their own Y company. siguen teniendo As a independencia side guerrilleral note, porque son as an dueños de su propia investor, as someone compañía. who Y supports and alguien, funds tienen and alguien que los mentors financia, indies, un I mean, sponsor. these are the ones that I care most about. Pero estos son These los que folks más down me here are doing preocupan. Los que interesting están acá work, son los que but están as an haciendo trabajo investor, it's not interesante, really viable for the business pero point of view desde el because punto de they've sort vista of, comercial quizás no sea admitted that they totalmente don't have commercial viable, intent. porque admitieron So que in no here is the tenían most intención interesting comercial. quadrant, Aquí and es el realistically, I cuadrante think, más interesante uh, y demonstrates what's really Y esto interesting demuestra about games in terms lo of being something that's interesante de los culturally meaningful juegos, and has de hacer impact and algo can que move tenga people, but at impacto, the que same time can emocione a la also be gente, a que tenga product that importancia has an audience cultural, that sells pero también es un in the market. producto que And se venda en el I think a lot mercado, of que people tenga sort of see it as público. binary, Muchas right? They see it as binary gente son between los these two, binarios, right? que es Either una you're a seller combinación de or estos, you're a starving o artist. son So it's kind of like it's like a copiadores, o one bien son axis artistas que se spectrum. mueren de Whereas I hambre. sort of view it as Es un these two, where espectro it actually gives room for axial someone to donde do tenemos meaningful espacio para que work, alguien haga but un also do it in trabajo the context significativo, of pero también en el contexto generating de revenue. generar ingresos. And so this brings us to our final Y esto nos graph, lleva a la última which is something gráfica. called the Este Hecker sistema line. de ordenadas It's named after se llama a línea game de designer and Hecker programmer called Chris por un Hecker, programador que se who llamaba worked Chris at Hecker, Microsoft and many que other game trabajó companies and worked en with Will Wright on The Microsoft, en Sims Will Wright, and Spore en distintos and many other amazing innovative games. entornos siempre On the relacionados con bottom, los it juegos. is Aquí en la interactivity, abscissa tenemos interactividad and here is realism. y en la ordenada tenemos realismo. And he sort of talks about Habla these are sort acerca of the two problems de los that game dos developers have, problemas que game creators tienen have when los they make programadores games. de It's juegos sort of cuando fabrican balancing the juegos. Se tension, the poder transition equilibrar between the extent that a game el is grado realistic en que es realista versus the el extent the game juego is y el interactive. grado en que es For those of you who interactivo. play games Los que han for a while, jugado you may con remember, juegos durante mucho tiempo pueden let's recordar say you would be playing a first-person game and you would uno enter into de a una room like primera this, persona y entran a una sala and como everything esta would be textured and there'd be the doors over y there, and you'd tendríamos walk aquí up to las the doors, but puertas, they wouldn't be caminamos a la interactive. They puerta, would pero just no kind of es be part. It would just be a interactivo. texture. Es una And textura that nada sort of más, was a limitation of the es un technology dibujo. limitation of Y the esa hardware. era una Whereas now when you limitación de play la games, you walk tecnología. into a room like Ahora this, you expect to llegamos a see a una door sala and be como able to esta, open it. esperamos que la When you puerta se open it, it pueda opens up to abrir the next y room. cuando se abre, If you put a light switch uno on and use it, entra a whereas in the old games, otra if you had a light sala switch, y también couldn't hay use un it, you couldn't interruptor interact with para it. prender la luz, así es And totalmente so, interactivo. technology, La innovation, tecnología, has la allowed us to innovación advance in certain ha areas in terms of avanzado interactivity mucho en and cuanto a gameplay tener mayor mechanics and all this kind of stuff. interactividad y But las most of the distintas mecánicas de research los juegos. La has mayor been sort of parte de la going in this direction, investigación se ha movido en towards esta realism, dirección, right? hacia el Better graphics, more realismo, realistic, and so mejor along that simulation gráfica. line. Why? Because those big companies En in the esa center of línea the de box simulación, porque have tenemos been estas pushing grandes things in compañías that en el direction. centro de la caja que So when han you talk to empujado Sony, las cosas Intel, a esa Microsoft, dirección. a lot of En their Intel y en Microsoft, technologies, a mucha lot de of the la chips tecnología are de being los optimized chips se to están enable optimizando innovation and para advances in permitir that avances direction. tecnológicos Whereas en esa in dirección. reality, you want there to be En realidad, a nice balance, queremos right? tener That ese for equilibrio, every es decir, innovation or por cada advance you make in terms of innovación providing o more progreso realism, que you hacemos want to be able hacia to match that realismo, with queremos que advances in terms of coincida con interactivity avances en that la doesn't just look pretty, interactividad, para but que you can no solo actually se use it and vea interact with it, bonito, and the sino que pueda interaction ser between the players interactivo and characters is meaningful. entre el What's happened jugador is y los there's sort of been a personajes. minimum threshold that's Bueno, been hay un set in terms umbral of que se realism. fijó en cuanto And a if you release a game realismo. into the Y market si and you're lanzamos un below that juego al level of mercado y realism, estamos por you'll get debajo del killed, nivel de right? The realismo, players will say that your game is estamos crap. listos, ¿eh? All the press and reviewers will say it's Toda la ugly, prensa va a decir doesn't look que good, es feo, you're no sort se of ve below that line, bien, and that line kind of entonces no keeps moving queremos up estar over abajo de time esa because of línea. that Y ese divisibility umbral of va the customer. subiendo con el tiempo, But there's claro, not really a con similar la sort of competencia. threshold for interactivity, Ahora, no es lo mismo que el umbral right? de They're not interactividad. necessarily, if No a game looks great, necesariamente si el but juego isn't se quite ve as bien, pero no interactive es tan or the gameplay isn't quite as interactivo good, o no es you won't tan necessarily bueno, get no slammed to the same necesariamente extent from the other va direction. a ser The atacado problem por la is that crítica
como en el otro caso. El problema es que la innovación en este sentido y el avance en este sentido es bastante fácil. Se ha hecho mucho trabajo, pero es bastante fácil avanzar hacia un mayor realismo.
El avance en la innovación en este sentido es un poco más difícil, mucho más difícil, diría yo. Y de muchas maneras, los desarrolladores o programadores independientes que son innovadores aquí no tienen los recursos para avanzar en el sentido de la innovación para que haya más interactividad. Esta línea azul sería la línea según la cual estamos tratando de avanzar en esa transición entre el realismo y la interactividad, buscando siempre el equilibrio. Los independientes, bueno, aquí de estos son los que van a tener más innovaciones. Una de las razones por las que me gusta venir a este tipo de eventos es porque porque se discuten las locuras que están haciendo otras personas que no están en esa caja del medio, que están en los otros subsectores y burbujas. Y a veces se incluso analizan otras áreas que están por debajo de esa línea y se resuelven problemas cada vez más difíciles. Bien, este fue el panorama de algunas de las tendencias y transiciones en la industria del juego. Y es también invitarlos a que hagan mucho más trabajo, que se preocupen más, que se vuelvan haces de la industria, que sigan pensando en la innovación y en la interconectividad y que avancen y que hagamos mucho mejor esta industria del juego. Gracias.